Imagina un mar que nunca se deja domar. Un mar que ruge con cada ola, como si en su furia guardara la historia de un pueblo entero. Ese mar baña las costas de Mollendo, un puerto forjado entre el viento, la sal y el coraje de su gente. Por eso lo llaman Puerto Bravo. No es solo un nombre, es un título ganado con sudor, con lágrimas y con fuego. Porque aquí la bravura no es un mito, es una forma de vida. Antes de comenzar este relato es importante reconocer la fuente principal que inspira gran parte de esta historia. Se trata del libro Un capricho llamado Mollendo, escrito por Bernardino Rodríguez y publicado en Lima el 2009. Esta obra documental de más de 500 páginas recoge con un estilo periodístico y apasionado las crónicas del puerto arequipeño, su origen ligado al ferrocarril de Meis, las epidemias, los incendios, las luchas obreras y el olvido de los gobiernos. Es sin duda uno de los testimonios más completos sobre la historia viva de Mollendo, el Puerto Bravo. Todo comenzó con el mar, un mar indomable, de olas que golpean con fuerza y vientos que parecen venir de otro mundo. En invierno, las olas grandes llamadas tumbos se levantan como montañas de agua. El muelle antiguo era su campo de batalla. Allí, entre grúas, los donques y sogas tensas, los estibadores se enfrentaban cada día a la furia del océano. No había tregua. El mar podía arrebatarlo todo, pero no su voluntad. Por eso, desde entonces, el puerto se ganó su nombre. Primero por su mar bravo y luego por su gente valiente. El 17 de abril de 1879 la historia cambió. La guerra del Pacífico había comenzado y frente a las costas de Mollendo aparecieron dos buques enemigos, el Cochrane y la Magallanes. El pueblo los miró y en lugar de esconderse decidió luchar. Desde el muelle, desde el malecón, desde los cerros, los mollendinos abrieron fuego. El ruido de los cañones enemigos respondió con furia, bombardeando el puerto, el muelle y las casas del pueblo. Las llamas iluminaron la noche, pero también encendieron algo más grande: el espíritu de resistencia de Mollendo. Ese día el Perú conoció al Puerto Bravo. Décadas después, el enemigo ya no venía del mar, sino del abuso y la injusticia. El 14 de julio de 1902, los trabajadores del puerto se levantaron en huelga. Exigían lo básico: respeto, derechos, dignidad. El resultado fue doloroso. 3 víctimas se apagaron en la represión: Mariano Adriasola, ferroviario; Francisco Fiescunari, un viejo pescador italiano; y Toribia de Bocio, madre de familia humilde y valiente. 3 nombres, 3 mártires, 3 corazones que hoy laten en la memoria del país. Los primeros mártires del proletariado peruano fueron
del Puerto Bravo. 2 años después, en 1904, un funcionario prepotente golpeó a un obrero y el puerto estalló. Los trabajadores paralizaron todo. Los soldados llegaron desde Arequipa, pero el pueblo resistió. No descansaron hasta que el abusivo fue expulsado y los sueldos mejorados. Aquí nadie pisotea la dignidad de un trabajador, porque Mollendo, la justicia se defiende de pie. ...16 de marzo de 1918... ...5:30 de la tarde... ...el puerto se detuvo otra vez... ...no por miedo, sino por esperanza... ...durante 15 días... ...los obreros exigieron una jornada de 8 horas de trabajo... ...y la historia les dio la razón... Mollendo fue el primer lugar del Perú... ...donde se conquistó ese derecho que hoy todos disfrutamos... Cada vez que alguien termina su jornada a tiempo, sin saberlo, le da gracias al Puerto Bravo. El 22 de agosto de 1930, el pueblo volvió a decir no. El llamado Contrato Ugarteche indignó a todos. Una multitud tomó la municipalidad. Buscó el documento y lo hizo trizas. Y con cada pedazo que caía al suelo, caía también un abuso. Días después el contrato fue suspendido. Una vez más, el pueblo le recordó al poder que aquí nadie obedece ciegamente. Un año después, el 17 de mayo de 1931, la historia volvió a teñirse de sangre. El comandante Abel, cruel con los obreros de Arequipa, llegó a Mollendo, huyendo hacia Lima. Pero aquí lo esperaba la justicia. Apenas pisó Mollendo a un trabajador. El pueblo lo vio y reaccionó. Lo redujeron, lo golpearon y lo fondearon lanzándolo al mar. El mismo mar que había sido testigo de tantas batallas. Se llevó a quien quiso imponer el miedo. En Mollendo, la injusticia no flota, se hunde. Cuando en 1940 el Ecuador quiso anexar Tumbes, Jaén y Maynas, el pueblo mollendino no dudó. La plaza se llenó, las banderas flamearon y cientos de jóvenes se alistaron en la armada. Defender la patria era defender su propio espíritu. Porque si hay algo que corre por las venas de este puerto es el amor por el Perú. En 1956, con la democracia de regreso, el pueblo pidió algo sencillo, pero profundo: luz. Las noches eran oscuras y esa oscuridad dolía más que la falta de electricidad. Era símbolo de abandono, entonces se creó un comité de lucha y una vez más Mollendo se puso de pie. El 15 de agosto de 1963, los representantes del comité viajaron a Arequipa para hablar con el presidente Fernando Belaúnde Terry. Pidieron luz, pidieron un hospital, pidieron ser escuchados, pero el tiempo pasó y las promesas no llegaron. Hasta que el 18 de septiembre, todo el puerto se paralizó. Una huelga general unió a Mollendo y Matarani. Hombres y mujeres marcharon juntos gritando una sola verdad: la dignidad no se negocia.
El 7 de agosto de 1968 la tragedia volvió. Un estudiante fue asesinado. El pueblo se levantó, herido y furioso. Durante 48 horas Mollendo fue una llama encendida de indignación. Vinieron refuerzos, gases, balas, pero no lograron apagar lo que arde en este puerto desde hace más de un siglo: la pasión por la justicia. Cada fecha, cada lucha, cada nombre forma parte de una misma historia. Una historia escrita por manos callosas, por voces que no temieron al poder, por corazones que laten al ritmo del mar. Porque Mollendo no fue solo un puerto, es un símbolo, una lección de coraje, una llama que nunca se apaga. Por eso, cuando alguien pregunta por qué se llama Puerto Bravo, la respuesta no está solo en sus olas furiosas, sino en su gente, en los que pelearon, en los que cayeron y en los que hoy siguen luchando y creyendo. Porque aquí, en cada amanecer sobre el Pacífico, el viento repite una promesa ancestral. Aquí nadie se rinde. Aquí somos Puerto Bravo.